Amados hermanos, me da gusto poder estar conectados con ustedes de esta manera. Sabemos que las circunstancias no nos permiten estar todavía en el templo adorando a todos al Señor, pero podemos confiar en que el Señor está con nosotros. También por este medio podemos compartir y estar en un mismo sentir. Dice la palabra del Señor en Efesios 3:12, que gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Tenemos que creer esto porque es lo que el Señor ha hecho en nosotros, es lo que el Señor nos ha permitido y podemos mediante Él, solo mediante Él, entrar al lugar santísimo y poder adorarle en verdad, poder agradecerle por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y reconocer que somos sus hijos, reconocer que Él nos ha salvado, que Él nos ha limpiado y nos ha adoptado como hijos suyos. Así que los invito ahí donde están a que adoremos al Señor y presentemos este culto primeramente ante Él. Amado Dios, te doy gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Dios, usar estos medios, Dios, para poder adorarte, para ser, Dios mío, de bendición a quienes están en sus casas, para poder ser de bendición, Señor, mediante tu palabra, a quienes están oyendo el mensaje, Señor. Muchas gracias, Señor, porque podemos llegar a muchas personas que no te conocían, Dios, y en esta hora, Dios, pueden recibir de tu mensaje, de tu palabra, de la Escritura, Señor. Te pido que tú seas bendiciendo a cada hermano, seas tú fortaleciéndole, Señor, y guiándonos, Dios, en todo lo que tengamos que hacer, Señor, como hijos tuyos, a ser prudentes, a ser valientes, Señor, y siempre fortalecidos por ti, Señor. Muchas gracias, Dios. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que adoremos al Señor. Amén. Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Aleluya. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiar al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Todas
las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Aleluya, te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Muchas gracias, Jesucristo. Tú eres, Señor. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo, mi príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que Él me da. Mi espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, todo el hombre Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad, el sabio sin medida. Él es Rey de amor y paz, el Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso,
Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Aleluya, te exaltamos, Señor. Entonamos alabanzas a ti, Señor, porque tú eres el único digno, Dios. Sí, Señor. No hay otro, Señor. No hay otro Dios igual, Señor. Te adoramos, Jesús. Digno es tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Santo, Señor. Tú eres grande, Señor. Amén. Grande es tu misericordia, amado Padre. Te adoramos, Señor. Recibe esta adoración, Señor. Un olor fragante, Señor, a ti, amado Padre. Te adoramos, Señor. Grande eres tú, Señor. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesará de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor.
Señor. Aleluya. Te exaltamos, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. No importando las circunstancias, Señor, podemos adorarte, Señor. Podemos buscarte. Podemos, Señor, ser instruidos por tu palabra, Jesús. Muchas gracias te damos, Señor. Porque estemos como estemos, Señor. Estamos sujetos de tu mano, Señor. Estamos sujetos en ti, Señor. Podemos, Señor, estar fundamentados en ti gracias a lo que tú hiciste en la cruz, Jesucristo. Muchas gracias te damos, Señor. Toda la honra y la gloria sean para ti, Jesús. Aleluya, te exaltamos, Señor. Sea tú hablándonos, Dios, en este momento. Bendice a mi hermano Ricardo, Dios, quien va a compartir la palabra. Seas tú, Señor, hablando mediante él. Y que tu palabra, Señor, sea calando hasta lo más profundo de nuestro ser y transformándonos, Señor, moldeándonos según tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos en esta hora. Muchas gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Saludos, queridos hermanos. Es un gozo en el Señor poder estar frente a ustedes y tener el honor y el privilegio de compartir la palabra del Señor. Yo creo que todos extrañamos mucho el poder ir al templo, valoramos el ir al templo, reunirnos, abrazarnos, preguntarnos cómo estamos. Pero ya volverán esos hermosos días de comunión en el templo. Lo importante es que no nos vayamos a acostumbrar y después digamos que en realidad era mejor esta otra versión y nos acostumbremos a quedarnos en casa, no dejando de congregarnos, dice la palabra del Señor, como algunos tienen por costumbre, porque esto se vuelve una costumbre muy rápido. Para poder entender el mensaje del día de hoy, necesariamente tenemos que tener fe. Y el libro de Hebreos lo define muy claramente y dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y para ello entonces quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, algunos versos a partir del verso número 13, donde el apóstol Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Preste mucha atención a estos versos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, gloria a Dios. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre amado, hemos leído su palabra y quiero pedirle, por favor, que sea su Espíritu Santo quien nos aclare, nos revele esta palabra tan hermosa y que requiere, sobre todo para los no creyentes, de tanta fe, de creer que esto que hemos leído, que parece una historia no real, será muy real en nuestras vidas. Espíritu Santo, por favor, revélenos su palabra. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Este pasaje bíblico es la base para la doctrina del arrebatamiento del Nuevo Testamento. Nosotros, los creyentes, los que hayamos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, seremos arrebatados. El verbo arrebatado aquí significa agarrar o llevar con fuerza. Las separaciones, en términos generales, producen mucho dolor. Y no necesariamente la muerte, que es muy terrible para quienes hemos vivido
esa situación, la muerte de un familiar, es muy dolorosa. Un ser querido, un amigo. Pero incluso algo no tan trágico como la muerte, sino el saber que nunca más nos volveremos a ver, también nos produce tristeza. Y quiero hacer un paréntesis porque para mostrar esta evidencia de lo doloroso que es la separación, quiero compartir un pasaje que en lo personal lo encuentro como un regalo que nos deja la Escritura. Podría no haber estado, sin embargo, quedó establecido para que nosotros pudiéramos ver esta joya escondida en la palabra del Señor. En el libro de Hechos, en el capítulo 20, el apóstol Pablo se despide de la iglesia de Mileto y llama solamente a los ancianos para despedirse. No llamó a la iglesia, llamó a los ancianos. Y en esta conversación el apóstol Pablo les dice lo que él incluso ha sufrido, lo que ha llorado por predicar el Evangelio. Y les pide a los ancianos que cuiden el rebaño. Y en los últimos versos, el Espíritu Santo nos dejó un regalo que es una escena maravillosa y quiero compartirla con ustedes en Hechos 20, del 36 al 38. Dice la palabra del Señor: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas el apóstol Pablo y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban. ¡Qué escena más maravillosa! Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. ¿Qué afecto más grande existía entre aquel que había predicado el Evangelio, que les mostró este camino de salvación? ¿Qué afecto más grande se produce entre los que somos hijos de Dios? Y esta separación produjo una gran aflicción. Querido amigo, querido hermano que nos está escuchando, volviendo al texto original que leímos, Pablo nos relata una parte que pareciera ser ciencia ficción, es un poco fantástica. Él habla de personas, de cristianos que se van a elevar al cielo, van a ser arrebatados y van allí en las nubes a recibir al Señor en el aire. No creeríamos esto, a menos que efectivamente estuviera en la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52, nos relata cómo va a ser esta escena. Dice la palabra del Señor: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Escuche bien, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hoy la tecnología nos permite simular lo que va a suceder, pero esto va a ser real. Los hijos de Dios vamos a desaparecer. Nos vamos de acá, emprenderemos el vuelo y nos iremos a las nubes a recibir a nuestro Señor y allí estaremos por siempre con Él. Gloria a Dios. Pero reitero, amigo, hermano, esto no es ciencia ficción. La tierra quedará confundida. Los que iban manejando un bus, un camión, un vehículo, serán arrebatados si son hijos de Dios, si han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Y eso va a producir muchísimos accidentes. Millones desaparecerán. Habrá confusión, desesperación. Los padres quizás buscando a sus hijos, o los hijos buscando a los padres, y ya nunca más los van a encontrar. Quienes tuvieron conocimiento de este Evangelio, pero nunca realmente aceptaron este bendito plan de salvación, se quedarán con todo el conocimiento, incluso estos videos, quedarán como una evidencia de que esto era real. Después que nosotros hayamos emprendido el vuelo, estos videos se masificarán, quizás se harán virales y dirán: efectivamente, nos advirtieron que esto sucedería, ¿por qué no creímos? Si hoy, en medio de esta pandemia, hay preocupación, estrés
y otras situaciones muy dolorosas, lo que sucederá cuando Cristo venga será varias veces más confuso. ¿Queremos asustarlo? En ninguna manera. Por cierto que no. Porque quienes hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, esto del arrebatamiento nos alienta, fortalece nuestra fe. Incluso a veces, estando en dificultades, al recordarnos que nuestra morada no es acá, sino que es eterna, fortalece nuestra fe. Por eso Pablo dice que nosotros debemos alentarnos con estas palabras. ¿Creemos que nuestro paso por esta tierra es momentáneo? Por cierto, el apóstol Pedro lo señala y dice en su primera carta, en el capítulo 2, verso 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, otra versión dice residentes temporales, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nosotros creemos que somos ciudadanos celestiales y así lo dice Pablo cuando le escribe a los filipenses. Dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Querido amigo y mi hermano que está escuchando, creemos firmemente lo que el Señor dejó establecido en su palabra, más aún cuando Él mismo deja escrito en su palabra y nos dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugares más que suficientes. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Bendito sea el nombre del Señor. Este viaje a la eternidad no es por un año, no es por 2, no es por 100. Mire lo que dice Pablo a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 4, verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven, lo que vemos hoy día a nuestro alrededor, son temporales, son momentáneas. Pero dice Pablo, pero las que no se ven son eternas. Y creemos que Cristo Jesús fue a preparar morada, un hogar para nosotros. No la vemos, pero yo creo, los hijos de Dios creemos que esta palabra es real y es verdadera. Entonces, querido amigo, que no has aceptado aún a Cristo como tu Salvador personal, sálvese usted, salve a sus hijos, llévelos a los pies de Cristo. La salvación no es hereditaria. Hay que, incluso el Señor lo establece así, forzarlos a entrar, ayudarlos, motivarlos y no esperar y decir llegará el tiempo en que aceptará a Cristo como su Salvador personal. Usted, papá, que ha creído en Cristo, tiene la responsabilidad de llevar a sus hijos. Usted tiene que enfrentarlos a esta realidad y decirles, si queremos estar juntos por una eternidad, debes aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Y si no me cree, vamos a Lucas 14:23, cuando el Señor en esta parábola les dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos, insísteles a entrar para que se llene mi casa. ¿Quiere ser parte de este viaje eterno? ¿Quiere usted entrar a la vida eterna? Y allí sí podemos decirle que no habrá más enfermedad, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Pero la única forma de llegar al cielo no es por nuestros méritos, no es porque usted haga buenas acciones, porque sea bueno con el vecino, porque esté preocupado por el otro, porque no mienta, porque no robe, porque no haga nada incorrecto, porque usted se considere perfecto. No es así. El que pagó el precio es Cristo el Señor, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día, como hace pocos días se recordaba hasta la saciedad en las películas y en la televisión recordando la Semana Santa. Él venció la muerte y vive para siempre. Gloria a Dios. Y usted dirá, pero esto hay que hacerlo efectivamente, de creer y confesar con nuestra boca. Y la palabra del Señor nos dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la invitación, querido amigo, para usted que no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Usted que quizás ve que su esposa, sus hijos van a la iglesia y que quizás muchas veces usted ha estado de acuerdo que ellos vayan a la iglesia. Pero no será triste si esto que estamos diciendo se cumple, que sus hijos, su esposa sean arrebatados y usted quede solo en esta tierra. ¿No irá a ser tarde ese momento para decir, ahora sí creo, ahora sí acepto a Jesús como mi Salvador personal? Y nosotros podemos responderle que sí, en ese tiempo va a ser tarde, hoy es el momento oportuno. Pero nosotros en la iglesia, ¿qué hacemos frente a esta gran noticia? Entonces, Pedro también nos dice en el capítulo 3 de su segunda carta, versos 13 y 14, pero nosotros esperamos según sus promesas. Y eso, amén, digo yo. Sí, yo espero esa promesa. Cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cuánto tiempo se ha predicado el Evangelio? ¿Cuánto tiempo que usted conoce a Cristo como su Salvador personal y ha escuchado que Él viene por su iglesia? Y muchos dicen, pero ¿no será que esto ya ha pasado en el tiempo? Y la respuesta la encontramos en la misma palabra, en el libro de Hebreos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. ¿Y por qué? ¿Por qué esto se ha demorado quizás más de lo que nosotros quisiéramos? Hoy cuando vemos esta dificultad mundial, esta pandemia, tantas personas que mueren, tantas personas que sufren, cuando son llevados de su hogar al hospital y son aislados, hay un sufrimiento. Y vemos cada día cómo las noticias multiplican, duplican los contagiados y nos muestran la cantidad de muertos, noticias horrorosas. ¿Por qué? ¿Por qué decimos nosotros, Señor, no vienes por tu iglesia? Y también la respuesta está en su palabra. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, escuche bien, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Volvamos al texto original, al que leímos al principio. El verso 17 dice la palabra del Señor, y lo creemos con todo nuestro corazón. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Créalo, amada iglesia, amigo que no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, créelo porque esto es verdad, esto va a suceder más temprano que tarde. Lamentablemente por el tiempo no podemos darte una explicación más profunda, quizás en otra ocasión sí podamos compartirla, pero todo lo que está en la palabra del Señor, establecido ya hace miles de años, se ha ido cumpliendo tal cual Dios lo ha dicho, porque Él es un Dios verdadero y lo que Él dice, eso se cumple. Hoy nosotros podemos ver que su palabra está cumplida y este arrebatamiento, esta ida de la iglesia al cielo para estar con Él por siempre, será muy pronto. ¿Y qué sucederá aquí en la tierra mientras nosotros estemos allá? Vendrá la gran tribulación. Si usted cree que esta pandemia es lo más terrible que se ha visto, le tengo una noticia. Viene algo que es más fuerte que todo esto. Mucho más fuerte. Y se llama la tribulación. Por eso, querido amigo, ahora es el tiempo oportuno. ¿Cuál es el mayor obstáculo que quizás está en tu vida? Hay que ser mejor, yo soy malo. Y el domingo pasado recién el pastor aclaraba esta situación y nosotros los que
estamos y participamos en una iglesia, somos los primeros en decir que le hemos fallado muchas veces a Dios. La iglesia en ningún caso está llena de personas que somos sin ninguna falta. Le hemos fallado muchas veces a Dios. No se avergüenza decirlo. No se avergüenza haberle fallado a Él. No se avergüenza, aún teniendo el conocimiento, haber cometido los errores que cometimos. Pero, estimado amigo, mañana podría ser tarde. ¿Quién podría asegurar de los que están detrás de esta pantalla? ¿Quién podría asegurar que quizás el día de mañana no se vaya a contagiar con este coronavirus y su vida en pocos días más se termine? ¿Podría usted asegurarlo? No, ¿verdad? Y como no lo puede asegurar, entonces le estamos diciendo, hoy es el tiempo oportuno. El apóstol Pablo en el verso 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amada iglesia, alentémonos los unos a los otros con estas palabras. ¿Quiere animar a otros? Entonces, empiece por atesorar la sabiduría que viene de la palabra de Dios. Para usted, querido amigo, que aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, quiero hacerle una invitación, que ahora mismo, no espere mañana darle más vuelta, pensarlo, lo voy a conversar, quizás mañana sí lo acepte. Quiero invitarle ahora a aceptar a Cristo como su Salvador personal a través de esta oración que yo voy a hacer y que le pido que usted pueda repetir allí en su hogar. Doble sus rodillas, si usted quiere, doble sus rodillas y crea con toda su mente y con todo su corazón de que Dios es real, y a través de esta oración usted podrá llegar también a ser un hijo de Dios. Padre amado, le damos muchas gracias por poder conocer su palabra. Y quiero confesar mi pecado, pedirle perdón, reconocer que por mí mismo no puedo ser salvo, que necesito de usted, necesito que sea usted quien perdone mis pecados. En esta misma hora, con mi boca confieso que Jesús es el Señor y le acepto como mi Salvador personal. Y a partir de hoy, tengo la seguridad de que soy un hijo de Dios y mis pecados han sido perdonados. Querido amigo, felicitaciones. ¡Felicitaciones! Este es el mejor día de su vida. Ha vuelto a nacer. Ha vuelto a nacer. Su vida ahora es otra vida. Y si está con familiares al lado, tenga la seguridad que si ellos son cristianos y usted ha hecho esta confesión, le van a abrazar, le van a estrechar. Y nosotros, también a la distancia, le extendemos un fuerte abrazo a la distancia y le decimos que Dios le bendiga y este es el mejor día y la mejor decisión que usted ha podido tomar. Amados hermanos, amigos, gracias por estar ahí. Y no olvide suscribirse a los diferentes canales de comunicación que tenemos a través de Facebook, Instagram y YouTube, que son las plataformas que estamos trabajando. Búsquelas, están apareciendo permanentemente aquí en la pantalla. Nuestro templo también está en la 3 Poniente, entre 1 y 2 Sur. Hoy no nos podemos congregar. Hoy el templo está cerrado. Ya se abrirá y allí podremos estrecharle nuevamente. Queremos recordarle que todos los días jueves a las 20 horas aproximadamente estamos lanzando nuestra reflexión bíblica y el domingo nuevamente nos volvemos a encontrar a través de este mismo canal de comunicación a las 11 de la mañana, si es que Cristo aún no ha venido por su iglesia. Dios le bendiga, Dios bendiga a su familia, sean guardados, la bendición del Señor esté en sus hogares.
Hola mis hermanos, queremos mandarles un saludo desde Barcelona, España, a nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en Talca. Buenos días hermanos, les estamos saludando en el nombre del Señor y hemos querido preparar este video pensando en ustedes y que sea de mucha fortaleza y de bendición para todos nosotros y ustedes. Y queremos mandarles unas pequeñas palabras de ánimo porque los tiempos que estamos viviendo a nivel mundial no son fáciles, son tiempos de prueba. Y ya saben cómo el coronavirus ha golpeado aquí, nuestro país, España. Y tenemos un dicho aquí en España, que quizá lo conocen también en Chile, que es cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y es que, hermanos, lo que ha sucedido y está sucediendo aquí tiene que servirles de ejemplo para que ustedes se preparen y ustedes se cuiden. Pero todo ya así viviendo un tiempo de prueba, nosotros los cristianos, aquellos que tenemos nuestra fe puesta en Cristo, podemos afrontar esos tiempos de prueba de una manera totalmente distinta a un mundo que no conoce y que no tiene su fe puesta en Cristo Jesús. El apóstol Santiago escribió a unos cristianos que estaban dispersos y les dijo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la verdad es que Santiago está diciendo algo chocante. Santiago está diciendo algo que quizá a nadie de este mundo se lo pasaría por la cabeza, que es la idea de afrontar las pruebas no con gozo, sino con sumo gozo. Y la verdad es que Santiago está diciendo a aquellos cristianos y a nosotros que cuando estemos inmersos en pruebas debemos tener sumo gozo en ellas. Esto no implica que no vaya a haber lágrimas, que no vaya a haber tristeza, que no vaya a haber aflicciones, porque la verdad es que las pruebas va a implicar esto, va a implicar muchas veces lágrimas, va a implicar momentos difíciles, va a implicar muchas veces aflicciones. Como cristianos no estamos exentos de lo que son las aflicciones presentes de este mundo. Hay algunos que van predicando por ahí un evangelio que dice que el cristiano está ajeno a todas las pruebas y aflicciones de este mundo, pero esto no es así. El evangelio no nos hace libres de estas pruebas, pero sí nos enseña cómo afrontarlas. El apóstol Santiago les dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque como cristianos debemos saber algo. Tened por sumo gozo sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Como cristianos debemos saber que cuando Dios en su soberanía y en su providencia permite que nos tengamos que encontrar en diversas pruebas, debemos tener un conocimiento claro, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo que es probado muchas veces por las pruebas es precisamente nuestra fe. Dios utiliza las pruebas como una herramienta para probar nuestra fe, no para probar si tenemos o no tenemos fe. Esta no es la intención, sino precisamente porque nuestra fe en Cristo está allí. Dios va a utilizar en ocasiones las pruebas para probarla, es decir, para fortalecer nuestra fe y producir paciencia. Santiago va a acabar diciendo un resultado glorioso, un propósito glorioso de esta prueba: mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para el propósito de que seáis cabales y perfectos sin que os falte cosa alguna. Es decir, para que seáis maduros como cristianos en Cristo Jesús. Al final, lo que son las pruebas, mis hermanos, en las manos de nuestro Dios, en la providencia divina, va a probar, va a hacer madurar nuestra fe. Aquello que el apóstol Pedro nos va a decir, que al fin de la historia ni el oro ni la plata serán tan valiosas como esa fe en Cristo Jesús, que permanecerá habiendo sido probada por la gracia de Dios. Esas pruebas serán ¿para qué? Serán para que seamos maduros como cristianos, y la madurez en el cristiano es al final ser formado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos y hermanas, si Dios en su soberanía y su providencia está permitiendo que pasemos ese tiempo de prueba, pero esa prueba es la herramienta en las manos de nuestro Dios para que seamos formados como creyentes y como iglesia a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, pues bendito y alabado sea nuestro Dios. Así que, mis hermanos, sigan firmes y el Señor les bendiga. El Señor les bendiga, hermanos, a cada uno, que podamos seguir permaneciendo en la fe, confiados que el día a día es del Señor, que dependemos absolutamente de Él, que Él es soberano por sobre todas las cosas, y sigamos adelante, hermanos, formando nuestras vidas a los pies del Señor, preparados
para el día que Él venga y, como dice la palabra del Señor, que anhelemos nosotros su venida junto a toda su creación. Por tanto, hermanos, recuerden que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Él con alegría, a Él sea la gloria y la honra, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.